¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas. Bueno, entonces para retomar la temática, pues en este caso estamos hablando de los procesos de tipo infecciosos, ¿no? Un momento aquí. Recording in progress. Entonces, habíamos estado hablando de osteomielitis, en este momento pues vamos a hablar de algunas características que podemos ver en ella. ¿Sí? Entonces, en este caso, la osteomielitis, ¿sí? Como ustedes ven, que es una reacción supurada, ¿sí? Una lesión. Se acompaña también de necrosis, aunque en este caso, si ustedes se dan cuenta, es una necrosis de tipo isquémica, ¿sí? Y digamos, en el proceso ya, si tenemos la fortuna de que el proceso se haya controlado, la reacción isquémica pues terminará llevando a un proceso posterior de reparación, ¿sí? Por eso fibrosis y la reparación ósea, pues es lo que uno pretende y ojalá es lo que se logre, pero de entrada, por las condiciones que mencionábamos ayer, que que en este caso un hueso pueda, digámoslo, recuperarse o pueda sobrevivir bien, no es tan sencillo, ¿no? Es complicado porque hay pocos vasos, entonces pocos nutrientes, se vuelve muy lento, llega muy difícil el antibiótico, la respuesta inmune también llega con cierta dificultad, entonces esto hace un cierto problema, ¿no? Es probable que uno diga, no, pues, pero ahí tiene toda la médula ósea para que le ayude. De pronto podría servir, pero no todos los huesos cuentan con unos buenos aportes de médula ósea para que se genere todo lo que estamos comentando, ¿no? Cuando hay una necrosis de una parte del hueso, se denomina o se genera un evento que se llama secuestro, que es un elemento que muchas veces pues genera algunas dificultades dentro del proceso de crecimiento normal y de funcionamiento normal del hueso, ¿no? Entonces, lo que uno observa en esos casos, ¿sí? Miremos que nos habla también que hay un hueso superióstico y produce lo que se denomina el involucro, o sea, sería ya una respuesta, miren cómo lo mencioné aquí, una respuesta inflamatoria que rodea al hueso. Entonces, en este caso, se observaría ese tipo de situación, ¿no? Bueno. Se menciona que si la formación ósea se vuelve continua, entonces igualmente se generaría ya un foco esclerosante, o sea, con esa osificación, y por eso en estos casos le han dado un nombre especial, ¿sí? Lo han llamado la osteomelitis esclerosante de Garrett. Miremos los elementos que se pueden generar, ¿sí? Algunos pues les han dado los nombres especiales, sí, se pueden generar ya sea una situación, como ustedes observan allí, que sea de tipo más, sí, dice que la forma crónica de esto puede producir fístulas, deformidades,
que pues ya nos imaginamos el proceso de recuperación, pues, y la forma como la necrosis ha debilitado y ha deformado el hueso, pues se genera eso, las fístulas, algunos elementos tipo abscesos. Realmente son varias las complicaciones que se podían generar por este evento, las osteomielitis, y en especial si esas osteomielitis logran, como les he insistido, logran recuperarse, ¿no? Clínicamente, pues esto es lo que vemos. Fiebre, dolor, calor, sensibilidad. O sea, son algunos de los eventos que casi siempre los encontramos en este tipo de procesos, ¿no? Entonces uno diciendo, listo, es lo que normalmente vemos, ¿sí? Vemos aquí que esto podría ser algo interesante y que nos podría ayudar a identificar dónde se está dando el proceso, ¿sí? Entonces, en ese punto dice, la sensibilidad del sitio donde nosotros empecemos a detectar que hay a la presión, ya hay como esa sensibilidad, ese dolor, incluso pues al contacto, ya nos empieza a hacer sospechar. Por lo menos recordamos un poco de lo que ya habíamos trabajado desde el semestre anterior, ¿sí? Se recuerdan que dentro de la respuesta inflamatoria, pues hay dolor, calor, rubor, todos ellos. Y pues, como este es un proceso inflamatorio, afortunadamente ese dolor sí se lo puede, digamos, percibir en el paciente, ¿no? El paciente nos refiere a esa situación y eso es algo que nosotros pues logramos, en este caso, reconocer y que nos ayuda dentro del proceso, ¿no? Miren que a veces en los niños, en lactantes, hablando aquí, dice que da fiebre, que es uno de los eventos que debemos de empezarlo a sospechar cuando tengamos esto, fiebre de origen inexplicable, ¿sí? En los niños. Entonces uno ve un proceso febril, en ellos muchas veces no es tan fácil ubicar de dónde puede ser el evento, pero mientras eso sucede, nosotros vamos a tratar de ubicar la causa en una probable que podría ser como una osteomielitis. En los adultos, pues, puede darse el dolor, pero no siempre vamos a encontrar el desarrollo de fiebre, como lo comenta aquí, ¿sí? Entonces sería como una diferencia interesante para tenerla en cuenta dentro de ese síndrome o de esa situación cuando tenemos una fiebre de origen inexplicable en niños, ¿no? Una pregunta. Cuéntame. Digamos, pues ahí dice que puede dar una bacteremia, ¿no? Con endocarditis. Entonces, pero digamos, puede ser que sea al revés, o sea, que la endocarditis llegue a causar una osteomielitis esclerosante o no. Claro, o sea, entre los dos eventos, ya sea que la misma zona tenga la bacteria y pueda afectar al corazón, ¿sí? Llevándola por la sangre y haciendo que ésta lo invada, o lo contrario, ¿sí? Es en doble vía el fenómeno. En otras palabras, sería como ver cuál es el primero de ellos que está expuesto, que empieza a producir la sintomatología o el efecto. Podemos decir, en el caso del corazón, uno dice, el paciente ya tiene su endocarditis, sí, pero puede ya enviar vegetaciones a otros sitios, y entre esas las pudo mandar al hueso, y usted puede encontrar un paciente con endocarditis, y fuera de eso, con una osteomielitis, ¿no? Entonces, las bacterias no van a, digamos, a respetar un orden, ellas siempre van a buscar donde, como se dice popularmente, donde les den papaya, ellas van a empezar a crecer. Entonces, ahí es donde nos referimos a esa situación, ¿no?
Miren que durante los 10 primeros días, y ese es un evento que pues confirma todo lo que hemos hablado, que son poco visibles porque pues la reacción a nivel local con tantos, o bueno, con esa nos lleva a una situación que eh, nos lleva a una situación que nosotros pues vamos a tener en este caso ya pues irla previendo por las características de esa respuesta, ¿no? Que no va a haber tanta reacción y probablemente por eso en los rayos X no va a haber tan fácilmente eso, ¿no? Y como decíamos, se puede evitar el hueso hasta llegar a producir fracturas, haciendo endocarditis. Aquí estamos hablando de un carcinoma escamoso. Se ha visto que en los sitios donde se generan fístulas suele haber la tendencia a desarrollar elementos pues malignos, como es el carcinoma de tipo escamoso. ¿Sí? Entonces, es una de las características que nosotros podemos ver en este caso. La osteomielitis por la tuberculosis. Realmente ese fenómeno que se nos presenta en estos pacientes, la osteomielitis por la tuberculosis, nos lleva a una situación bastante, digámoslo, especial. ¿Sí? Porque realmente cuando hacemos un análisis de ese proceso, pues uno diría, no, solamente es una bacteria y se daría como cualquier evento de tipo piógeno, ¿no? Eso es lo que uno tendría como planteado, pues pensaría ese tipo de situación. Pero realmente lo que uno observa es que hay algunas características que la vuelven algo especial a este tipo de infección cuando pues compromete los huesos, cuando la tuberculosis compromete los huesos. Entonces, allí es donde nosotros aprovechamos esas diferencias para poderla reconocer, ¿no? Primero, pues se ve que es una infección hematógena insidiosa, o sea que es como no muy clínica, no da mucha sintomatología, pero ahí está, persiste, ¿sí? Se va a volver con el tiempo más destructiva. Y otro evento que realmente es interesante ver es que se vuelve resistente en el sentido de que los manejos antibióticos, como los antibióticos que nosotros manejamos comúnmente, no son los que se utilizan para la tuberculosis que nosotros ya, o sea, conocemos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, en estos casos, se, se opta por plantear este tipo de posibilidad, ¿sí? Se encontró que cuando la tuberculosis, y es una tendencia que la suele realizar, cuando la tuberculosis compromete la columna, a esto lo han llamado enfermedad de Pott. Pero cuando lo mencionamos así, dice, listo, la columna, las vértebras están comprometidas. Y se ven algunos hallazgos interesantes en ese sentido, ¿sí? Esto produce granulomas. Y lógicamente cuando los vemos allá, pues va a dar una impresión bastante, pues uno la podía sospechar de si no, eso es el mal de Pott o enfermedad de Pott, que así se llamaba, ¿sí? Es la tuberculosis que llegó a este sitio. Pero existe un diagnóstico diferencial en este caso. ¿Con qué podría haber un diagnóstico diferencial? Sí, creo que alguna vez ya lo habíamos mencionado, no sé si alguien se acuerde. Un diagnóstico diferencial en este caso. O sea, una prueba. Sí, o sea, ¿qué otra entidad produce lesiones a nivel de huesos de la... Mieloma múltiple. Bueno, muy bien, podría ser el mieloma, un elemento importante. ¿Qué otro tipo de lesión o enfermedad puede producir lesiones en huesos?
de la columna especialmente. Les doy una pista, y que se ve más que todo en este caso lo vemos más que todo en hombres. Ya eso nos restringe un poquito. Lo que es el cáncer de próstata, ¿cierto? Exactamente. El cáncer de próstata puede hacer lesiones a nivel de columna y entonces llegamos a encontrar ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, como para que lo tengamos también en cuenta, porque pues estamos en un sitio, primero que todo, el cáncer de próstata se ha vuelto muy frecuente. En este caso, nosotros lo hemos visto ya como una de las entidades más frecuentes a nivel mundial, ¿sí? A nivel de cáncer. Y como la tuberculosis tampoco es que podamos decir que no la estamos viendo, está pues resurgiendo, por decirlo así. Entonces nos hace en ese momento ya llevarla en ese sentido muy adelante como opciones diagnósticas, ¿sí? Los granulomas, ustedes saben que son característicos de eso, pero ¿qué otro evento especial tienen esos granulomas? Los granulomas por la tuberculosis, ¿qué más tienen? Tienen células gigantes. ¿Son multinucleados? Algo más. Porque eso, pues, eso se puede ver en cualquier otro granuloma. ¿Sí? Osteoclastas. No. Una otra pista, Doc. Es que si les doy la otra pista, sí. Bueno, a nivel central, ¿qué les encontramos esos granulomas? Repito la pregunta que me fui a tomar juguito. A nivel central, en los granulomas tuberculosos que encontramos. A nivel del centro del Necrosis. granuloma. Claro, la Necrosis. necrosis calcificante, ¿será? La necrosis gaseosa. Una Uy, característica sí. no es única, Uy, qué pero crack. bastante frecuente, ¿no? Entonces, eso sí, me parece que también ayuda el juguito. Bueno, veamos la siguiente situación aquí. La sífilis, otra enfermedad de tipo infecciosa, afortunadamente en la época actual, pues yo sé que no podemos decir que se ha erradicado, pero sigue presentándose, pero no llega a ser como tan avanzada como la que se veía en años o en siglos anteriores, por decirlo así, porque sí, desde el siglo anterior se veía eso, ¿sí? De pronto los niños que tenían o que nacían con esas características realmente tenían muchos problemas, muchos inconvenientes, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos visto que se redujo con los tratamientos, pero aunque aún ustedes se han dado cuenta que a las pacientes embarazadas se les hace la prueba, pues, para tratar de ver si de pronto tienen la sífilis y tratarla antes de que empiecen a generar los problemas, ¿sí? Por eso ahí dice, ya sea congénita, puede producir periostitis, alguna alteración, una deformación ósea, Doc, qué pena la pregunta. ¿sí? ¿Para qué dé el tabes dorsal de la sífilis, primero se debe corroer el hueso o puede directamente afectarse? Es que este proceso va a ser paulatino, ¿no? Entonces tiene que empezarlo a afectar al hueso, ¿sí? Porque ya posteriormente ya va a ser, digamos, más fácil de que los eventos sintomáticos de la enfermedad se manifiesten en ese tipo de estructuras óseas. Por eso es que miren que dice, aquí, por ejemplo, en los niños dice que una reacción, una deformación ósea, dicen de pelo cortado, es que es esto aquí.
¿sí? Como cuando lo colocamos a ras, ¿sí? Ese es como la referencia que se ve. Sí, también algunos hablan de lo que se, no sé si lo hayan escuchado, lo que llama la tibia en sable, ¿sí? Que es No. una forma que afecta a la tibia y la vuelve un poco como más adelgazada, como una especie, como si fuera como una espada, ¿sí? Por eso es el término, tibia en sable, ¿sí? Y es característico y pues las deformidades que se van generando son bastante difíciles después de lograr reparar en los pacientes desde el punto de vista cuando los encontramos congénitamente. Entonces, por eso es que uno trata de controlar esto. Ya si es un paciente que ya la ha adquirido y se ha venido desarrollando, nosotros la podemos plantear dentro de lo que se dice que esta es la en forma de em, en forma de o sea, en la tercera fase, ¿sí? La primera fase se ve muy eh, a nivel, digamos, a nivel casi de áreas genitales. Posteriormente ya hay una fase que se ve a nivel de piel y ya las fases más avanzadas, o sea, la fase terciaria, ya logra avanzar hasta acá, hasta los huesos. Considerando esa situación, nosotros podemos decir que afortunadamente con muchos de los pacientes acuden a consulta en la primera o de pronto máximo en la segunda fase. De pronto no logramos llegar hasta la tercera fase. Eso hace que en pocos casos veamos en este estado avanzado, ¿sí? Puede haber acompañamiento de periostitis y formación de gomas. Estas gomas eran un evento que también lo veíamos en los pacientes que tienen eh, la aorta. A nivel de la aorta también se pueden ver esa formación de gomas, pero también esto es característico de las fases terciarias, ¿sí? Que es una especie, digámoslo así, como de reblandecimiento de la misma estructura y tornándolo un poco en ese sentido, con ese aspecto que es como más blando, ¿no? Sí, entonces es lo que uno alcanza a ver blando, como grisáceo, inestable de estas zonas, que no solamente comprometería la aorta, sino también puede pasar este tipo de situación a los huesos. Es lo que nos resalta aquí como una situación. ¿Sí? Hablando ya de un elemento, y este es como uno de los, digamos, sí, digámoslo así, como uno de los aspectos amplios, ¿sí? De las, de la, de esta entidad, ¿sí? Y se ve muchos efectos bastante, eh, digamos, incómodos de la misma, de todos estos con diferentes compromisos y vamos a poner la atención porque hay algunos alteraciones, aunque aquí los mencionamos como óseos, pero al final esto se va a convertir en un aspecto de tipo más, em, de tipo más, o digamos, osteocartilaginoso, porque también va a involucrar al cartílago, ¿sí? Entonces, incluso algunos tejidos que a veces uno dice, no, es que solamente tejidos rígidos como el hueso, no, sino que también a tejidos un poco más,
digamos, no tan rígidos y como es el cartílago, ¿sí? Entonces es una situación que también se presenta, ¿no? Miremos ahí en forma general y ahorita vamos a detallar algunos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, el primero que está ahí dice los hematopoyéticos, ¿sí? No tenemos una versión benigna de ellos, pero miren, por ejemplo, el mieloma. ¿Y qué era el mieloma? Una sobreestimulación de la línea Cáncer de mielocita. células plasmáticas, el cáncer de células plasmáticas. Exactamente. ¿Sí? Por ese lado ese es de células plasmáticas y entonces, sí. Y el otro es en este caso, Linfoma. y el linfoma, ¿cómo lo consideramos en ese sentido? ¿Maligno o cómo así? Sí, digamos, en el sentido de que, a pesar de que uno dice, sí, el linfoma es maligno, sí, pero en el sentido de que, pues, ya abarca el resto de la serie, ¿no? Porque uno diría, no, pues, mieloma, solamente los plasmocitos, y el resto de células linfáticas involucraría, pues, el complemento de esto, ¿no? Todas estas, o sea, cualquiera de los de la estirpe, nosotros los podemos en este caso empezar a tener en cuenta, así que son los que se van a presentar allí. Así que sí, los vamos a considerar dentro de ese grupo. Ya los otros van a ser... Y la leucemia también se consideraría ahí, sí, ¿no? ¿O no? También la leucemia, aunque mire que no la consideran tan directa, ¿en qué sentido? Porque como la leucemia está más, es un proceso que está circulando, pero que ya van algunas líneas que pueden crecer allá, incluso hay algunas leucemias linfomas que pueden tomar una característica, digamos, parecida y a veces es algo complicado dentro de tanto de su diagnóstico como de su clasificación, ¿sí? Entonces, aquí les decía, aquí estamos mirando algún grupo grande de ellos, ¿sí? De los tumores. Y podemos ver lo siguiente, ¿sí? Veamos entonces esta clasificación ya un poquito acentuándonos en cuáles son los que... Primero que estos pueden ser benignos o malignos. Y en ese sentido, pues vamos a ver los dos eventos y cómo diferenciarlos, porque clínicamente van a ver, se van a dar cuenta algunas situaciones muy complejas en ese sentido, ¿no? Tratando de ubicarlos, ¿sí? Y el otro es, los grupos de edad también serán un punto importante para esto, ¿sí? Y el otro evento es el tipo de hueso y las características radiológicas. Cuando hemos hablado de algunos tumores, nos damos cuenta que nosotros en los tumores vemos que el aspecto desde el punto de vista histológico pues nos dan ciertas pues, características, ¿sí? Pero en hueso, ¿sí?
hay algo que nos ha llamado mucho la atención, es siempre que ustedes tengan una sospecha de un tumor en hueso, ¿sí? No, parece que tiene cáncer, parece. Siempre, ¿sí? Buscar la opción o sea, tener a mano la radiografía, ¿sí? Se van a dar cuenta en los diferentes tumores que vamos a mirar cómo ayuda los rayos X. ¿Listo? Entonces veamos el primero. ¿Sí? Entonces, en este caso, el primero es los que dicen los tumores que se originan desde hueso, ¿sí? El osteoma, ¿sí? Entonces, dice que esa TX, la he hecho para colocar, es un tumor sésil. Cuando ustedes hablamos en algún momento de ese tipo de nombres, sésil, ¿a qué les hacía referencia? A una lesión plana. Pues directamente no plana, pero pues hasta cierto punto lleva un poco esas características. Es una lesión de tipo... ¿Qué cuelga, doctor? no, adherida. Adherida, Miremoslo así, como un chicle, ¿sí? Como un chicle Ya. adherido a la zona. Entonces es algo con esas características, ¿sí? Entonces así lo podemos de pronto colocar. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. ¿Sí? También se ve otro evento que genera una prominencia de aspecto óseo, dice, o sea que el hueso se lo ve de aspecto algo prominente, ¿sí? En la área donde está la lesión. Pues es como se correlaciona con esto, ¿sí? Se da este tipo de situación, ¿sí? Lo forma tejido óseo denso, esclerótico. Ese término denso, estamos hablando de una característica que nosotros lo vemos en este caso frecuente, ¿sí? Y ya lo reconocemos desde el punto de vista radiológico. Y ese es el tejido que tiene esas características, pero la parte densa no va a ser igual, va a tener ciertos cambios a nivel de lo que nosotros estamos habitualmente acostumbrados a encontrar, ¿sí? Miren que aquí nos dice, el tumor tiene un efecto de tipo osteoblástico. ¿Cómo lo asocia esa parte de osteoblástico? Pues que hay una falla en las células encargadas de la acumulación de calcio, o sea, los osteoblastos. Acuérdense que la parte osteoblástico nos dice que hay una... como los osteoblastos, acuérdense lo que decíamos ayer, son los que se encargan de producir la matriz ósea. ellos son los que producen la matriz. Entonces esa característica es muy importante en ellos son los que producen esa matriz y por eso aquí se refiere un poco a ese tipo de situación, ¿sí? Ahora miren lo que sigue aquí, la matriz osteoide puede mineralizarse. Cuando hablamos de esa matriz osteoide, nos dice que es donde se va a formar hueso, sí, pero no es una matriz rígida, es una matriz de tejido conectivo. Pero en estos casos empieza a volverse
sí, a veces más a mineralizarse, como lo comenta allí. Entonces, características que nos van a empezar a hacerle tener en cuenta, como para verle algunos elementos claves dentro de su diagnóstico o pues dentro de sus consideraciones. Sigo insistiendo, desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista radiológico, es un gran aporte, ¿no? Bueno, entonces, a ver, veamos enseguida algunos elementos más. En ese punto también nos muestra que existe este elemento que nos vuelve a confirmar la característica que nosotros habíamos visto, ¿sí? Y que era eh, el de formar una especie de elevación sobre la cortical, pues un relieve sobre la cortical, ¿sí? En los huesos de cara y cráneo, pues clínicamente no son muy evidenciables, ¿sí? Salvo que se den sitios donde que se pueda producir algunos eventos muy marcados dentro de la parte estética o de la alteración en la funcionalidad a ese nivel, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros lo vemos como más difícil de reconocer en ellos, ¿no? Puede ser que sea en un sitio no asequible y tenemos ese tipo de dificultad. En cambio, los huesos que son los huesos largos es una posibilidad mucho más fácil, ¿sí? Porque uno alcanza ya a mirar ese sitio, pues en la radiografía lo puede localizar y de pronto hasta el paciente lo comenta, ¿no? El paciente nos puede decir que él aprecia una zona en la cual se presenta ese proceso. Entonces lo alcanza a notar y después nosotros hacemos el análisis y generalmente podemos de pronto considerarlo más fácil de reconocer, ¿no? O ubicarlo en estos pacientes. Aquí, miren que el punto interesante y que debemos de recordar es pequeño, sin potencial de que se vaya a malignizar. Es un evento que nosotros siempre, cuando encontramos una lesión, estamos pretendiendo que no se dé, ¿sí? Que se genere una situación de tipo, en este caso de o sea, en este caso solamente estaríamos pendientes de que es benigno, pero cuando lo reconocemos, pues siempre generado, nos ha generado la duda. Cada vez que encuentra una lesión que ocupe espacio dentro de de hueso, de cualquier otro tipo de este sitio, siempre nosotros estamos pendientes de eso, ¿no? De que pues puede llegar a provocar un evento como los que estamos mencionando, ¿no? De que se puede, o puede ser maligno o que se pueda malignizar. Este por lo menos nos da una opción de decirnos no llega con ese grado de malignización, se tiene un estado un poco más estable en ese sentido. Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista ya imagenológico, miren que se ven las trabéculas del hueso, ahí como lo mencioné, entrelazadas, ¿sí? Los osteoblastos los vemos en la parte periférica, recubriendo todo esto, ¿sí? En esta zona.
Y enseguida también observamos, cuando ellos nos dicen que se vuelven como así entrelazados, también son características que nos son muy llamativas y muy importantes cuando uno está revisando la muestra, ¿sí? Que nos hacen asociarlo con lo que uno vio en los rayos X y empezamos a tener una claridad frente al diagnóstico. Por eso es que insistimos tanto en este tipo de situación, ¿sí? Los espacios dentro de las trabéculas están ocupados por tejido laxo vascularizado, a diferencia de qué es lo que solemos encontrar en las otras trabéculas. Mm, no hay tejido laxo, no sé. Pues está bien prominente. Hay en esos espacios entre las trabéculas normalmente. Médula ósea. Muy bien, la médula ósea. Nos damos cuenta que aquí ya la ha desplazado, ya no tiene esa característica, el hueso normal tiende a hacer eso, ¿no? Es un tejido nada más vacío, en el sentido de que no tiene lo que normalmente se ocupa en este lugar, ¿no? Entonces también es un elemento interesante en este tipo de situación. Como les decía, esto siempre va de la mano de unas características clínicas, radiológicas, digamos, y miren aquí, ¿sí? En este caso, miren cómo se ve la zona central, ¿no? Sí, la zona central se ve en ese sentido, de esa manera. Y da como una especie de radiación, como si fueran unos rayos. Elementos que desde el punto de vista imaginológico, pues apoyan a ese tipo de diagnóstico, ¿no? Este tejido, como lo muestra acá, dice que es un tejido reactivo, ¿sí? Y muy engrosado en este sentido. O sea, hacia la parte de la cortical, que es lo que clínicamente lo hemos ya comentado. Aquí vamos a encontrar una especie de, ¿qué podríamos decir? De paralelo entre lo que es el osteoma osteoide y el osteoblastoma. ¿Sí? Entonces, primero que todo, decimos, se ve que ellos se dan en un 90% en estas edades, o sea, muy tempranos, ¿sí? Tenemos más o menos 1 centímetro de diámetro, que es lo que los encontramos, que eso hace que en algunos sitios, pues, pueda permanecer un poquito oculto, pero en algunos huesos largos se sea más fácil de reconocer, ¿sí? Otros que tengan mucho tejido adyacente de pronto no sean tan fáciles de reconocerlo, ¿sí? Entonces, estas características, pues, por un lado, desde el punto de vista de tratarlos de evidenciar clínicamente. Se puede dar en cualquier hueso, ¿sí? Pero especialmente estos dos huesos son los que suelen llevar los primeros casos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese tipo de situación. El que desarrolle dolor, aunque ustedes saben que los tumores tratan de no desarrollar dolor, puede también hacer o generar algo de dolor, que podría a veces confundirse con otro tipo de entidad, ¿sí?
A los rayos X se ve ese nido radiotransparente rodeado de hueso denso y escleroso, ¿sí? Que es lo que habíamos visto anteriormente. Hay hueso no laminar, hay finas trabéculas, los osteoblastos allí activos. Hay un estroma vascularizado y el hueso denso, que lo hemos comentado ya persistentemente, que se ha venido formando por la osificación de la parte osteoide que tiene el hueso normalmente o que ha venido desarrollando a través del proceso de la enfermedad. El osteoblastoma, algunos lo han tenido como en el término de mencionarlo como osteoma osteoide gigante. ¿Sí? Pero este osteoma osteoide gigante tiene unas características especiales y que realmente van a generar algunos inconvenientes en ese sentido. Disculpen un momento. Sí, es que tengo inconvenientes con este computador, estoy tratando de superarlos, pero voy a cambiar de computador, me regalan unos 10 minuticos mientras hago todo el proceso. Sí, disculpen un momento. Listo. Bueno, Doc. Bueno, Doc. Ñe, Ñe. Record